y decir lo que me dé la gana. Existe también una dimensión de naturaleza familiar, porque no solo las mariposas, los bosques y las ballenas son la naturaleza, no solo ellos tienen ecosistema, los ecosistemas no se acaban en las hormigas, nosotros también tenemos un ecosistema, y nuestro ecosistema es familiar. Por lo tanto, tenemos también una dimensión familiar, y por lo tanto podemos ser esposos, padres, abuelos, hijos, nietos, que son categorías antropológicas de identidad personal. Además, tenemos la capacidad de relacionarnos con los demás. Y entonces nace todo el mundo de las convenciones, los contratos, los convenios, que tienen una base en una dimensión de la persona. A partir de ahí, podemos afirmar que la persona tiene cosas que son suyas. Y esas cosas suyas de la persona son el derecho. Por lo tanto, el derecho no es una norma, el derecho no es un postulado, ni un sistema, ni un código. El derecho es lo suyo de cada quien. Tu casa, tu puesto, tu coche, tu libertad, tu vida, tu trabajo. Las cosas suyas de cada quien, lo suyo de cada quien es el derecho. Por lo tanto, habría que definir en un segundo momento, y ahí tienes la escena de los llamados derechos naturales. ¿Por qué les llaman derechos naturales? Porque derivan de la naturaleza humana. Es decir, son atributos que la persona tiene y que no provienen de ningún lado más que del solo y espejo hecho de ser persona. Por lo tanto, nadie me da la libertad, yo la tengo. Nadie me da la libertad de expresión o la libertad de creer o confesar una religión, yo la tengo. Son cosas que son mías, y son mías porque soy persona. Fíjense cómo en el origen de la juridicidad está la persona. ¿Por qué son jurídicas estas cosas? Porque estas cosas que son suyas son exigibles. Cuando algo no es exigible, no es jurídico. Cuando algo no es arrebatable, cuando es algo que no me pueden quitar, que nadie me puede arrebatar, eso no es derecho. Por ejemplo, mis ideas, mis ilusiones, mis intenciones, mientras permanezcan dentro de mí y no trasciendan al mundo exterior y relacional, no son derecho. Son mías, pero no son jurídicas. Lo jurídico es aquello que, siendo mío, puede ser materia de una transacción o puede ser materia de una invasión por parte de otro. Como alguien me puede privar de la libertad, mi libertad es algo jurídico. ¿Por qué? Y ahí viene el enlace con la justicia. La justicia, la fórmula de la justicia, la clásica, la que nos enseñaron en las universidades, la virtud de darle a cada quien lo suyo, la fórmula típica de Ulpiano, en donde nos dicen: justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien ¿qué? Lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Su derecho. Justicia y derecho son diferentes. El derecho es materia de la justicia. Por lo tanto, la justicia nos da lo nuestro, pero no hace nuestras las cosas. Ojo, que algo sea tuyo no es un acto de justicia. Para que sea un acto de justicia, la cosa debe ser tuya primero. Cuando tú quieres resolver si algo es justo o injusto, porque hoy desgraciadamente la justicia ha caído en manos de psicólogos o sociólogos que han deformado el concepto de justicia, y hoy la justicia consiste en sentir bonito o en sentir feo.
Si siento feo, es injusto. Si siento bonito, si me acomoda, si me complace, si no me estorba, es justo. Si me estorba, es injusto. Y por ese camino vamos a llegar a derroteros fatales en donde dejaremos de pagar nuestras deudas porque nos es incómodo. Dejaremos de devolverle a la persona su casa que tenemos en alquiler porque es incómodo salirnos de ella o porque nos causa un problema. Es que la justicia nunca ha sido una experiencia gratificante. Respetar lo suyo del otro, devolverle al otro lo suyo, no invadir lo suyo del otro, nunca ha sido ni será una experiencia gratificante. La justicia consiste en respetar lo suyo del otro, en devolver lo suyo cuando yo no tengo indebidamente, en no lesionar lo que es del otro. Esa es la justicia. Entonces la justicia no nos da las cosas, la justicia nos da lo que es nuestro, nos respeta lo nuestro, nos devuelve lo nuestro. Ahora, ¿cómo es que algo es nuestro? Y ahí entramos a la teoría de la fuente del derecho. Cuando tú estudiabas derecho, te decían las fuentes del derecho, ¿ok? Las fuentes del derecho son aquellos lugares donde el derecho se origina. Quiere decir que son aquellos momentos en donde se atribuye algo a alguien. ¿Quién atribuye las cosas? ¿Quién reparte las cosas? ¿Quién o en función de quién algo viene a ser tuyo? En primer lugar, tenemos a la misma naturaleza humana respecto de los derechos humanos, que se llaman humanos porque derivan de la humanidad, porque el hombre los tiene en función de que es persona. Y entonces yo tengo mi libertad que a nadie se la debo, ni al constituyente, por mi madre que a él no se la debo. O sea, el constituyente me la habrá reconocido, pero a él no se la debo. El conjunto de derechos fundamentales derivan de mi naturaleza humana. Son cosas mías en función de que soy persona. Pero también es cierto que la casa que está aquí enfrente puede ser mía en virtud de una convención, porque yo puedo ponerme de acuerdo con el señor para que me la rente y entonces el uso será mío. Puedo ponerme de acuerdo para que me la venda y entonces adquiriré la propiedad de la casa. Ese contrato, ese acto es una fuente de derechos, atribuye cosas a alguien. Cuando tú quieres saber de qué tamaño es el derecho de alguien, tienes que irte a la fuente. Si la fuente es un contrato, estudia el contrato para que veas en qué medida adquirió, cuáles son las características de su derecho. Todo derecho tiene un título, pero el título puede ser un contrato en un derecho que nace de una convención, pero el título también puede ser la naturaleza humana cuando se trata de derechos humanos. En los derechos humanos, si tú quieres medir el derecho a la libertad, si quieres medir el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, tendrás que estudiar a la persona misma, estudiar al hombre, estudiar su dimensión, su dignidad, para poder dimensionar el derecho, porque el título es la naturaleza humana. Se le llamaba derecho natural porque se enfocaba en la naturaleza humana. Pero en realidad, el derecho natural, es decir, la juridicidad natural, está en todos lados. El orden jurídico no es solo un orden positivo. Déjenme, antes de entrar a esto, terminar con las fuentes. La fuente, la naturaleza de los derechos humanos. La fuente, el contrato, la convención de muchos otros derechos que tenemos las personas. También están las leyes como fuente de derechos. Es indiscutible que los derechos que tiene el señor secretario de Turismo al ejercicio de su puesto derivan de la ley. Si la ley desaparece en la Secretaría de Turismo, desaparece su puesto y desaparecen los derechos que él tiene a su puesto. La ley le atribuye derechos al funcionario.
La ley puede también atribuir derechos y obligaciones a veces a los ciudadanos, como es el caso del pago de impuestos, que es un deber que todos tenemos al sostenimiento del gasto público. Puede, por ejemplo, inventar un pasaporte y entonces darle derecho a un instrumento de identidad. Pero hay cosas que provienen de la naturaleza y cosas que provienen de la cultura. Toda nuestra vida es naturaleza y cultura, porque nosotros somos una naturaleza del tiempo, en la historia. No existimos en un acto puro, apartados de la biosfera cultural. Nadie ha existido en ningún momento de la historia fuera de un contexto cultural. La cultura es la respuesta mejor o peor que le damos al desarrollo de nuestra naturaleza. Así como tenemos una cultura respecto del bosque, del medio ambiente, del cuidado de los ríos, y que en ocasiones puede ser una cultura desastrosa de contaminación y devastación de los recursos naturales, también podemos tener una cultura, por ejemplo, respecto del matrimonio y la familia, mejor o peor, porque podemos nosotros dar una respuesta más conforme a la naturaleza de las cosas o más alejada de ellas. La cosa es entender que en nuestro mundo todo es naturaleza y cultura. Y en el mundo jurídico pasa igual. Aún los que niegan la existencia del derecho natural se enfrentan y se topan a la objetividad del derecho natural. ¿Por qué? Porque el derecho natural no es un orden jurídico independiente del derecho positivo. Todo el orden jurídico es natural y positivo. Fíjense ustedes, un contrato de compraventa. El contrato de compraventa tiene elementos naturales y tiene elementos positivos. ¿Cuáles son los elementos naturales? Pues que haya consentimiento de los contratantes. Ustedes se imaginan que pueda existir un contrato de compraventa en que ustedes les resulte atribuible a ustedes, en que ustedes no hayan de su dimensión sexual, se sabe y se conoce poseíble, compartible, comunicable.